Todos, ¿cómo están? A todos y todas que están del otro lado, que siempre nos acompañan. Mi nombre es Verónica Pérez Guide, que estamos transmitiendo en directo desde la cuenta oficial de Inspire Femeva. Te invitamos a que la recorras, a que sigas viendo en el feed del Instagram el resto de las entrevistas que hemos hecho hasta el momento y todas las noticias y la información que siempre tiene Inspire para ir actualizándote de cursos, talleres y demás. Para nosotros es un placer hoy contar con nuestro entrevistado. En minutos los voy a presentar. Mientras se van conectando, hay mucha gente que estaba muy interesada en esta entrevista, así que vamos saludando a cada uno de ustedes que se va conectando. Hace calor tanto en la ciudad de La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, y es interesante la entrevista que vamos a tener hoy. Desde el vamos les cuento que ustedes pueden hacer las preguntas o los comentarios que tienen, tal vez tienen pensado alguna pregunta que quieran hacer, porque ya hemos anunciado esta entrevista días atrás. Recuerden que hay un cuadrado de notificación, cuadrado de preguntas que ustedes nos pueden hacer. Ahí lo veo que ya está conectado el doctor Eduardo Lancioni. Ahora mismo lo voy a invitar y él me va a aceptar esta invitación. Mientras le cuento que el doctor Eduardo Lancioni, que está en España y que en exclusiva va a hablar con nosotros. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Andrea, ya estoy saludando a todos. Raquel, ¿cómo están? Es médico argentino que está residiendo en España, es médico por la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en pediatría de la Sociedad Argentina de Pediatría, consultor en pediatría del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Es instructor en simulación clínica, es médico del Servicio de Pediatría de la Corporación de la Salud del Maresme y la Selva en Barcelona, España. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Hola a todos, dice Juanchi, Es integrante de la Asociación Argentina de Simulación, también es integrante de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Dicho todo esto, ya me estoy poniendo en contacto entonces con el doctor, ahí el doctor Eduardo. Solicitud para que te conectes, bien digo, a esta entrevista, y apenas le des ok, ya vamos a estar conociéndolos para los que no lo conocen aún, mientras estoy esperando, ahí está, que él acepte. Los invito a que si tienen alguna pregunta, ya la pueden ir formulando, si saben de lo que vamos a hablar con el doctor. Hay muchos estudiantes que siempre se conectan, estudiantes de medicina que están ahí, se ha rechazado, no importa, lo vuelvo a enviar. Doc, me tiene que aceptar, le va a decir que te estoy invitando a esta entrevista, a esta charla, y la tiene que aceptar. Así nos dividimos las pantallas y estamos los dos en contacto para poder conversar con todas. Hola Karina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahí mientras estoy saludando a todos, espero que el doc tenga buena conectividad. Recuerde, doc, que tiene que aceptar esta invitación. Ahí ya hay una pregunta. ¿Cuándo viene aquí a la Argentina y cuándo va a visitar Inspire? Eduardo, ahí te estoy volviendo a enviar esta invitación para que te conectes. Aceptala, por favor. Hagamos fuerza entre todos para que el doc la acepte. No sé por qué razón, tal vez por una cuestión de conectividad no la está aceptando. E Instagram me está diciendo que estamos a la espera de la conexión del doc, que es muy probable que me esté mirando, ¿no? Pero bueno, se rechazó y no sé por qué. Juanchi, que vos siempre sos el salvador de Tutti Quanti, mandale un mensajito al doc, decirle que la acepte, por favor. Para los que recién se conectan, le cuento que vamos a hablar con el doctor Eduardo Lancioni, médico argentino, que estudió en la Universidad Nacional de La Plata y que ahora está residiendo en España. Creo que en Barcelona. Ahora le vamos a preguntar. Ahí le escribimos, me dice Juanchi. Bueno, podemos hablar de un montón de cosas. Nosotros hicimos ciertas... Ahí está. Hola, Doc, ¿cómo ¿Cómo va? ¿Qué va? ¿Todo tal? bien? Bien, bien, bien. Sí, Ahí sí. voy a alejar un poquito acá. Pues siempre digo que me hace cara de galleta, sino, ¿cómo está usted? Gracias. Bueno, no, gracias por la invitación. Por Eh, favor, para a- nosotros es a- un placer.
Espere que subo el volumen, así, ahí se macana, pero no importa. Subo el volumen, así lo escucho bien. ¿Usted me está escuchando bien? Te escucho perfecto, no sé si me escucha a mí bien. Sí, sí, correcto. Ya hice Gracias todo el adelanto de dónde usted se capacitó, que ahora está en España. ¿En qué parte? ¿En Barcelona, precisamente? no, yo ahora estoy en Blanes, que es una Ok. ciudad a 60 kilómetros de Barcelona. Es una ciudad de 40.000 habitantes. Y bueno, no, quería antes de que me hicieras la pregunta agradecerle a Juanchi y a Alberto Fontana por la invitación y a Claudio también por la amabilidad que tuvo antes de, bueno, en los preparativos, ¿no? Y a ti también. Claro, tal cual, sí, 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 porque hay que coordinar todo esto. Estamos en un horario diferente, usted ya almorzó, ¿qué debe estar? ¿Por una merienda? No, acá ya es de noche, ya son las 7 de la Claro, tarde claro, y, bueno, y en breve, en 3 horas, ya no se puede salir a la calle. claro. Estamos todos así, con ciertas medidas y con ciertas cuestiones, ¿no? Que hay Sí, que respetar. a ver, lo que se Dígame. llama estado de sitio o en Sí, realidad toque de queda sería, ¿no? Desde las 10 de la noche sí. hasta la mañana. En principio, de lunes a viernes y de viernes a lunes eh, confinado, digamos, en el municipio, ¿no? Sin poder salir del municipio. Mm, Después, dentro sí. de todo, no es tan duro como fue en marzo, ¿no? Mm, sí, que ahí fue un tremendo, tremendo. Y ahora con todas estas medidas que se ha tomado, tener que ser conscientes, bueno, no solamente ser conscientes, ahí respetarlo y respetarlo, porque está esta situación, ¿no? De estado de sitio ya directamente allí. Hago eco de lo que dice Juanchi, es un placer tenerte, aunque sea a la distancia, y antes de esto, Juanchi te estaba invitando a que vengas a Inspire y preguntó, ¿cuándo va a venir el doctor a Inspire? No sé si quiere empezar por esa pregunta. Bueno, dependerá de las circunstancias epidemiológicas, ¿no? Porque Sí, por supuesto. tenía en principio un viaje, sí, para el mes de marzo, pero por las razones lógicas lo cancelé y ahora el problema aquí está como recrudeciendo un tiempo, Sí. como segunda ola, como se lo conoce. Y bueno, así que nada, esperando con tranquilidad a ver cuándo se puede. Cuanto antes, Cuando se... está claro que Sí, también pasaré a visitar a SPAR y FMEA. Tengo sería un ahí, placer. tengo amigos ahí, gente placentera ahí. Muy bien, sí, sí, la verdad que es así. Quisiera preguntarle para romper el hielo y para los que no lo conocen, lo conozcan un poco más, ¿dónde trabajó usted antes de irse a España? Mira, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas, y luego hice la residencia de pediatría en el Hospital de Niños de La Plata, que es un hospital, para los que no lo conocen, un hospital de referencia en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada. Es un hospital con casi todas las especialidades pediátricas, un hospital escuela que desde el año 68 tiene instaladas residencias médicas. Sí. Y bueno, es un hospital que al pasar por el hospital todos tienen un gran recuerdo, ¿no? Aunque hayan pasado 3 o 4 años por la residencia, los que han sido del Ludovica tienen digamos, un aprecio especial por el hospital. Ujú. Y bueno, ahí hice la residencia. Después de la residencia estuve un año como jefe de residentes y un poco empecé a interiorizarme más con el docente, la educación. Estuve como instructor de residentes y hacía mi actividad como médico de planta, como médico adjunto, como se lo conoce acá, en Sí. una clínica médica, eh, eh, con pacientes clínicos y oncológicos, y como médico internista, que es un poco... El médico internista es como un termómetro del hospital, ¿no? Ajá. Conoce qué camas libres, dónde están los pacientes más complicados, trabaja en relación directa con los médicos terapistas, con las derivaciones, porque es un hospital, digamos, de derivación de la provincia. Y bueno, un poco es el termómetro del hospital, el médico Ujú. internista. Claro. Así que ahí desarrollaba
mi actividad profesional y luego a partir del 2011, sí, 2011, empecé a dedicarme más, o sea, en la gestión, en el trabajo en docencia e investigación y tal. Primero en el área más exclusivamente con residentes y Sí. luego, bueno, los últimos 3, 4 años como jefe de docencia e investigación, en un periodo donde, acompañado por mucha gente también, pudimos formar un centro de simulación y desarrollar la simulación clínica. Sí, sí, Tuve un recorrido ahora de 20 y pico de años. sí. Y Sí. cuando me surge esta duda, ¿no? Cuando usted viaja a España, ¿qué diferencias se encuentra en cuanto al ámbito laboral, ¿no? ¿Qué diferencias hay de Argentina, de trabajar en Argentina, de trabajar en España dentro de su área de trabajo? Mira, en principio el sistema sanitario es distinto, funciona distinto, tiene otra lógica, tiene otra organización, que para su aporte conocemos el sistema sanitario argentino, a veces de tan organizado nos parece, no es una crítica, simplemente que nosotros estamos acostumbrados a hacer multifunción, ¿no? Y ni hablar de Claro, la función que teníamos los internistas dentro del Hospital de Niños de La Plata. Entonces, de ser sí, multifunción a solamente atender al paciente y trabajar en conjunto con una enfermera que hace gran parte también del trabajo en las consultas. Eso en cuanto a lo organizativo. Y después en cuanto a los pacientes, creo que la gran diferencia es la multiculturalidad, por llamarlo, no sé. Si bien nosotros tenemos inmigración en Argentina, aquí es muy diversa, ¿no? O sea, abrir la puerta y encontrarte con un paciente de Pakistán, un uruguayo, eh, otro argentino, un ecuatoriano, un, claro, un ruso. Es decir, claro. eso da también una cierta elasticidad que uno tendría que tiene que tener porque no, eh, tienen otra concepción de la atención Tal en salud, cual. ¿no? Y es Y, enriquecedor, ¿no? Tener otros colegas de otros países con otras experiencias. sí, claro, eso sí. A lo mejor uno tiene un poco más, no sé si de llegada, pero entiende más la lógica a veces de los pacientes que son de Latinoamérica, ¿no? Claro, sí, eso sí, Y sí, a tal veces cual. tiene una consulta un poco más extendida, ¿no? Se pone a hablar bueno, de Es otras cosas. verdad, sí, hemos hablado con otros doctores y estábamos y sacábamos esta misma conclusión, ¿no? Cómo es el latinoamericano que tiene una forma diferente de tratar, ¿no? Que ya somos tan diferentes en nuestro trato cuerpo a cuerpo, incluso, bueno, ahora estamos obviamente totalmente restringidos a eso, pero así todo es como cierta calidad, no sé si calidad, no quise decir calidad, carisma quise decir, mejor dicho, en el trato médico-paciente, ¿no? Sí, es distinta la relación, ¿no? En realidad, incluso acá hay hospitales Sí, grandes, tercer sí, nivel, digamos, que son hospitales de derivación, digamos, el equivalente a lo que podría ser el niño, o sea, en mi hospital, el Ludovica y el Garrahan de Buenos sí. Aires, que tienen dentro de los equipos, le llaman referentes culturales, Ajá, que, que son los que un poco abren en la relación. Esto creo que interfiere, no, digamos, hay que, digamos, adecuar la relación con el paciente, con el paciente, ¿no? La entrevista. sí, Entonces, a lo mejor lo que a uno le puede ser, bueno, que puede ser más cercano, por ejemplo, a acercarse al paciente y ser un trato más cercano, a veces algunas culturas lo pueden tomar como que es invasivo. Entonces, como una falta de respeto, ¿no? Sí, sí, se sí. entiende Entonces, claramente. hay hospitales que tienen lo que le llaman referentes culturales o multiculturales, que Qué además de interesante. facilitar el tema idiomático, también Facilita los temas facilitan culturales.
Sí, Claro, facilitan la comunicación, ¿entiendes? La muy comunicación. interesante eso. La Hay verdad que es interesante, culturas, yo desconocía. sí, a veces hay culturas, digamos, que la información es mejor que la reciba, eh, Esta que reciban, persona en la cuestión, reciban con otro claro. familiar y con algunas culturas no. A veces la información tiene que ser mucho más clara en algunas culturas porque tienen cierta, digámoslo, desconfianza hacia el sistema de salud. Entonces, hospitales que tienen, sobre todo hablando de pacientes a lo mejor que tienen que recibir terapias oncológicas o Sí, se entiende. las terapias. Por eso digo, yo creo que eso es lo que más, no sé si decir que me llamó la atención, pero tuvo que hacer toda una reinterpretación, ¿no? Totalmente, totalmente. Los nuevos espacios nos invitan a eso, ¿no? A deconstruirnos y volver a formar y sacar acuerdos que teníamos antes y volver a reorganizarnos, a ver, sobre todo porque estamos cambiando de ámbito, cambiando de país, cambiando de cultura, de forma, y encima nos estamos relacionando con gente que a su vez es de otro país y también puedo tener diferencias, ¿no? En este caso culturales. Y las diferencias culturales son enormes, Sí, sí, enormes. claro. Sí, sí. Es eso. Y de hecho, hay cosas que también que son culturales, pero que en el caso Sí, de la zona esta de Cataluña sí. eh, están prohibidas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo encontré aquí que, la verdad, después de tantos años de experiencia en un contexto distinto, pero digamos amplio, porque un hospital grande como el nuestro, en Sí. La Plata, por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina. Ujú. Aquí hay un protocolo específico para que ciertas comunidades, sobre todo la zona subsahariana, Sí, más vinculado a Senegal, Gambia, Nigeria, en esos sitios a las niñas se las somete a veces a una mutilación, que aquí en España está prohibido por ley. Entonces, parte del protocolo cuando los familiares quieren viajar, hay que sí. hacer un examen clínico de la niña y hasta que no tiene el examen clínico y, digamos, el filtro de la policía catalana, no pueden subir al avión. Y al regreso tienen que hacer un examen clínico. Digo, eso que es cultural, pero que en realidad aquí está prohibido, ¿no? Es un tema, Claro, se entiende. es un tema de, digamos, ya casi de derechos humanos, ¿no? Sí, sí, estaba pensando justamente en lo mismo, claro, claro, claro. Muy interesante lo que nos está contando. Invito a los que están viendo la entrevista, si quieren sumar alguna pregunta, que obviamente el doctor está a disposición de poder responderla, porque hace mucho más enriquecedor todo este intercambio que estamos teniendo. Tengo mi blog de notas acá porque hay un montón de preguntas que tengo para hacerle. También sabemos que usted participó de varias publicaciones, ¿no? Que están relacionadas obviamente con su especialización, que es la pediatría. ¿Cuál fue la última publicación que hizo o si actualmente está escribiendo alguna publicación? Mira, la última publicación se presentó en FEMEVA, que fue la hora de hoy de pediatría, Ujú. que tiene también un vínculo con Pediatría en Red 3, que es una red de pediatras de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, en las cuales amablemente eh, nos ha invitado a participar el doctor Juan Reichenbach, que fue uno de los docentes en mi trayectoria, digamos, profesional. Y esa fue la última. En realidad, lo último que en la última semana, la semana 8 y 29 de octubre, se presentó el Congreso Español de la Sociedad Española de Simulación y, bueno, he presentado el trabajo del hospital, de 2 años de trabajo en la implementación de un centro de simulación. Y bueno, a raíz de la pandemia, el Congreso se iba a hacer de manera presencial en Granada en el mes de marzo y terminó Sí. así la semana pasada de manera virtual. Y bueno, se ha presentado como una comunicación, implementación del hospital de simulación de niños de La Plata. Eso fue lo Claro. último que, bueno,
Tuvimos también la Claro. presentación de la organización del Congreso para ser publicado en la revista española Educación Médica. Así que eso fue lo último, ¿no? Un trabajo de 2 años casi que, bueno, obviamente que hay un equipo atrás. Seguro, claro que sí. Uno forma parte de un equipo, sobre Sí, todo claro. para lo que es la escritura, ¿no? Que no es una pavada, que lleva investigación y que lleva un montón de cosas. Claro que sí. Recién que usted estaba nombrando esto de que habían eventos programados, como nos pasó en todas las áreas, ¿no? Eventos programados que lo bueno es que los organizadores o auspiciantes de esos eventos decidieron tal vez hacerlos igual, con esta metodología de la virtualidad, ¿no? Y también las cuestiones docentes y todas esas cosas también se hicieron virtualmente. ¿Cómo se lleva con esto de, por ejemplo, educar, capacitar a través de la virtualidad o formar parte de un evento o asistir a un evento de forma virtual? Personal, es una pregunta personal la que le hago. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo? ¿No se siente cómodo? Bueno, es un poco, a ver, yo creo que resuelve una circunstancia y Mm, que pasado esto habrá que ver esta experiencia de la virtualidad, cuánto queda, ¿no? Eh, claro, de hecho, en simulación clínica yo creo que la simulación clínica con la pandemia no, ganó terreno y ganó desde el punto de vista, se enriqueció, porque sí, sí, los grupos que trabajan en simulación, digamos, yo siempre digo que la gente que trabaja en simulación eh, siempre está atrás de la solución, ¿no? De las respuestas, ¿no? O sea, hay un problema y bueno, vamos a resolverlo, ¿no? claro, A veces hay gente que tiene siempre un problema para cada solución, pero la gente que trabaja en simulación creo que siempre está inquieta y tratando de resolver el tema. Y esto que apareció con una crisis, porque digamos que sí. el virus representó una crisis que creo que fue primero sanitaria, luego extendió un poco, empezó a tocar las puertas de la económica, Sí, la claro. política, y ahora, bueno, creo que ya es en ese avance de la crisis ya es un poco más global en cuanto a lo social, ¿no? Porque a la gente le afecta el aspecto emocional, el económico. Entonces, los que hacemos simulación, en realidad lo que generamos en los escenarios de simulación es una crisis. La crisis es bien entendida, ¿no? Una crisis, digamos, de algo inesperado en una situación social con un objetivo docente, pero en realidad son Sí. crisis, como se dice en educación, crisis cognitivas, ¿no? Uno trata de alguna manera abrirle la cabeza al alumno, no es así literal, pero No, es no, se entiende. una crisis cognitiva. Y en ese punto, la crisis del COVID creo que impactó en simulación para que los grupos de simulación tuvieran esa crisis cognitiva propia y tuvieran que salir a buscar la manera de entrenar, ¿no? Y ha sido espectacular. Yo he participado en la gente de simulación de MISPAR también, en distintos Ujú. grupos que y ustedes cómo han hecho esto, cómo han resuelto la presencialidad de que intubar un paciente, cómo han hecho la presencialidad de el debriefing, ¿no? Que tiene tanto Sí, de vínculo y con lo emocional. Se puede hacer un debriefing a distancia, ¿no? Y bueno, yo creo que la simulación ahora con este tema ha abierto otras puertas. Hay que acostumbrarse y habrá que ver cuánto queda, tal cual. pueda Sí, volver a la normalidad. Digamos. tenemos que sacarle provecho a esto, ¿no? Que nos costó tanto, nos costó la salud, nos costó vidas, Sí, a eh, ver, costó profesionales, vida de profesionales médicos de la salud, que siempre que sí, tenemos la posibilidad nos solidarizamos, obviamente, nos costó economía, nos costó un montón de cosas, digo,
cuando pase todo esto, nos tienen que quedar cosas, no solamente aprendizaje, sino metodologías nuevas que podemos implementar para educación, ¿no? Para simulación, obviamente. Sí, yo creo que, a ver, abrió muchas puertas y, y creo que es un aporte a la simulación, ¿no? A ver, quizás nadie hubiera pensado en hacer escenarios o circunstancias de simulación a distancia, pero Sí. bueno, resuelve mucho. El Congreso de Simulación de la Sociedad Española ha sido intenso en 2 días y ahora hay webinars a distancia. En estos días se está haciendo el de la Sociedad Española de Pediatría también, con seminarios, simposios, en fin, todo está. Y bueno, habrá que ver cuánto de esto después decanta y es una medida auxiliar o queda. Claro. Hablando de simulación, ¿cómo ves a la simulación argentina en relación a otros países? Mirá, creo que en Argentina hay muchos grupos que están trabajando muy bien, Ujú. tanto en facultades como en instituciones privadas y en hospitales. Y creo que ha hecho muy bien la conformación de la sociedad argentina a partir del 2016. Bueno, se terminó a conformar desde el punto de vista de la, digamos, jurídicamente, si quieres. Sí, Porque eso establece un espacio, establece miradas distintas, ¿no? No es lo mismo el pregrado que el posgrado, no es lo mismo, este, a lo mejor enfermería con medicina, son espacios donde uno puede interrelacionarse. Creo que eso enriqueció mucho. ujú, Y, y además se ha sumado gente joven. Creo que, a ver, la gente de una edad intermedia o que ya está, digamos, conformando un espacio donde ya está terminando su docencia, creo se que es entiende. importante que se sumen jóvenes, porque esto es una metodología que debería mejorar la atención de los pacientes. Así que Ujú. yo lo veo que está creciendo, que hay grupos dinamizados e inquietos en capacitarse, en innovar. Y bueno, creo que la interrelación entre los grupos a través de la sociedad, con actividades y con intercambio de ideas, enriquece, ¿no? Siempre eso enriquece. Sí, totalmente. Se me cruzaba por la cabeza recién preguntarle que la pandemia nos ha modificado a todos, ha modificado nuestro día a día, en nuestras actividades, puntualmente a usted, el hecho de estar viviendo en pandemia desde el comienzo, ahora que estamos un poco más avanzados en cuanto a todo, Ujú. eh, y en este tramo precisamente, ¿cómo ha cambiado su vida? Hablo de la vida profesional, ¿no? Claramente en el día a día, en lo cotidiano de su ámbito de trabajo. Mira, eh, la primera ola, si Sí, quieres, la primera y segunda ola. sí, La primera ola fue restricción, digamos, de personal. Hacíamos grupos de trabajo de 15 días, 15 días ujú, confinados y 15 días en horario de 9 a 4 de la tarde. Mucha consulta telefónica sí, y, y poca consulta telefónica, porque la gente ya ni siquiera llamaba, porque claro, al estar confinado la gente tampoco se enfermaba, no tenía consulta, los chicos no tenían colegio, no tenían traumatología, claro, no tenían fiebre, nada. Entonces, ahí es como que se congeló un poco la actividad, excepto hospitales centrales, que los servicios de pediatría se fueron adaptando y dieron sus camas para absorber pacientes COVID de adultos, ¿no? Eh, Luego en esta segunda ola sí se dinamizó un poco más, porque en la primera ola no teníamos posibilidad de hacer test a los pacientes pediátricos, porque la población pediátrica, a Dios gracias, se afecta poco por la sí, enfermedad, ¿no? Hay muy pocos ingresos, hace poco hubo un trabajo que me demostraba que menos del 1% de los pacientes pediátricos necesitaban internación, es muy baja la contagiosidad de los chicos con respecto a los adultos,
Y entonces, ahora que tenemos posibilidad de hacer test, estamos atendiendo y trabajando con test rápidos, eh, importantes en cuanto a la masividad. Sí. Entonces hay mucha más detección de casos, ya sea pediátricos o adultos, pero bueno, acostumbrándose a llegar, limpiar el sitio de trabajo, ¿no? Las superficies, lavar las manos con más frecuencia de lo que habitualmente hacía, usar la máscara FP2, eh, discriminar si los pacientes que van al colegio y se van del colegio por fiebre tienen que hacerse el test o no. Las áreas de urgencia. Acá en España, todo el sistema educativo está, ¿cómo funciona eso, el sistema educativo allí en España? Bueno, el sistema educativo, a raíz de, antes de comenzar las clases en septiembre, se hicieron 2 estudios en 2 hospitales importantes aquí, el Hospital Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu, y los 2 estudios tratando de contestar la pregunta si los chicos contagiaban y cuánto contagiaban. Y en realidad demostraron que contagian poco, que tienen quizás poca carga viral. Entonces, con esa experiencia, incluso han hecho una experiencia de testeos semanales eran las colonias de verano, donde vieron que no hubo tanta transmisibilidad, comenzaron los colegios. Los colegios comenzaron a mediados de septiembre, claro. con un protocolo muy estricto, con pequeños grupos de 15 alumnos, con la responsabilidad social digamos, de los padres de no enviarlos si tenían fiebre, del colegio de avisar a los padres, y después con una organización, con una enfermera que era la referente de todos los colegios, ¿no? O sea, hay una referente de enfermería que es la que, digamos, controla el tema en los colegios. Y las clases están desarrolladas. Hay grupos confinados o grupos pequeños, en el caso de COVID se aíslan, pero el sistema de educación de Cataluña al día de hoy, que tiene 5.100 o 5.200 centros educativos, tiene solamente 5 colegios cerrados. De 5.000, solo 5. Y es muy baja la cantidad de chicos contagiados, ¿no? Claro. Incluso también es muy baja. ¿Cómo? Los contagiados, pacientes Sí. pediátricos, o sea, alumnos o maestros, docentes, es muy baja, no llega al 2%. Están funcionando, Aquí, pero con cierre, apertura. Hoy, por ejemplo, claro. una colega en el hospital, a la hija que tiene 9 años, Sí. ya la confinaron 3 veces. Porque, bueno, si no es un compañerito, es el otro, entonces van cerrando y abriendo. Pero bueno, si se está dando. Aquí Juanchi dice que bueno sería que la compartan con nuestro Ministerio de Educación. Bueno, sí, obviamente me sumo yo también a pedir lo mismo, a pensar y tener este mismo criterio. Aprovechando que su especialidad es la pediatría, aprovechando que no solamente Juanchi que está del otro lado, sino que muchos que están y muchas que están son madres y padres. Y apoyándome en este trabajo cotidiano que hace usted. ¿Qué hacemos con los niños? Porque si bien tenemos algo que es sumamente importante, que es prestarle atención a COVID y demás, hay como daños colaterales que vamos sufriendo. Yo no soy madre, ¿no? Pero que es la ansiedad en los niños, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, mi compañerito no está, se tuvo que ir a la casa, está confinado con su mamá, con su papá, y después es otro compañerito, y después puedo ser yo. Entonces, ¿cómo es en lo cotidiano la cabeza del niño, ¿no? De pensar en esto, en ansiedad, en cuándo va a volver la normalidad, en cuándo voy a poder jugar bien con mis compañeros, en cuándo va a volver todo. ¿Cómo hacemos? Yo no soy madre, pero digo, me queda el consejo para después. Le hablamos claramente, nos matamos, decimos esto es lo que pasa, no, jugamos, nos cansamos, qué sé yo. No, a ver, creo que hay que hablar claramente con ellos. Que habría que dividir en los chicos más pequeños que con los adolescentes. Los adolescentes, de alguna manera, han pasado en la etapa de confinamiento, no sé si mejor, la han tolerado más, porque
al estar conectado por las redes, con las pantallas, Sí, tal cual. Pero es cierto que cuando se abrió, digamos, y terminó la etapa de cuarentena, que fue cuando comenzó el verano, ha habido más consultas de, bueno, sobre todo los adolescentes que no querían salir, que estaban como con un aislamiento demasiado prolongado. Sí. Bueno, los padres te mandaban consultas, el hecho de que los adolescentes estaban con algún temor. Más los adolescentes. Los más pequeños se adaptaron, creo que mejor, ¿no? Se fueron Está adaptando bueno. mejor. No, yo creo que no. Un poco a veces la ansiedad esta se puede transmitir a través de los propios padres, ¿no? Creo que es... Sí. Imagino que un hogar donde al padre le cierran en el bar y la madre no puede ir a trabajar y a lo mejor las ayudas que ha habido el Estado no eran suficientes, más el estar encerrado todo el tiempo, también genera un poco de estado de ansiedad del grupo familiar. Y eso es más difícil a veces de tratar, ¿no? Pero los más pequeños creo que se adaptaron mejor que los adolescentes. Estaban más contentos tal vez, porque los papás estaban con nosotros, ¿no? Eso que siempre le reclamaba a uno de niño, de papá y que mamá esté jugando, y se pueda permitir tirarse en el piso y tener un tiempo más largo para jugar, lo pudieron aprovechar sin lugar a dudas. Aunque esto también, viste, después los adultos obviamente no estaban tan acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Papá no estaba tanto tiempo en casa, mamá tampoco estaba tanto tiempo en casa. Pero bueno, concluimos que es un aprendizaje, que vamos a salir mucho más sabios de estas circunstancias, sin lugar a dudas, ya nos estamos dando cuenta de que esto es así, ¿no? A ver, sí, eso que dice es cierto. A los chicos, a veces los padres decían, no, la más chiquita está contenta, porque claro, nos ve todos los días, ¿no? Y eso es así, es tal cual. Pero creo que para que haya un aprendizaje, sí, en la etapa esta de crisis, hay que parar un poco y reflexionar. Si uno no, como hablamos a veces en simulación, ¿no? Que si uno tiene una experiencia y no la reflexiona, no va a haber aprendizaje. El tema es que esto es tan global, implica tanta gente, ¿no? Y tantos decisores, porque no es una cuestión, no estamos hablando de un ambiente, estamos hablando en... Cada sociedad lo va a aprender y lo va a reflexionar de alguna manera, ¿no? Tal cual, tal cual. Agradezco mucho, ahí ha tenido mensajes que le agradecían. Vamos a ir despidiendo al doctor para ser respetuosos de su tiempo. Ha contestado un montón de preguntas y más también. Nos hemos podido, mejor dicho, salir de lo estrictamente serio y podemos también conversar, porque nos parece interesante saber su punto de vista, cómo está viviendo usted allá, ¿no? Siempre nos enriquece poder hablar con profesionales que están en otro país. Buenísimo, Eduardo, reflexionar es central, pero también requiere práctica. Gracias, sí, tal cual. Claro, Sí. Sí, sí. Y bueno, y ahí también habían pasado algunos comentarios. Tengamos en cuenta que el sistema de salud no es el mismo aquí en España. Cuidado con pensar que las medidas pueden copiarse. No, nadie dijo eso, pero claro, está bien esa reflexión desde ya. Qué grande, Eduardo, te extrañamos, dice Karina. Usted lo está leyendo también, ¿no? En simultáneo, tal vez hay gente que lo pase a usted. Y que ya también han mandado sus saludos, algunos por ahí más arriba decían que era usted un gran profesional, no tenemos duda de eso, y que les mandaban sus saludos. Bueno, ahí está, abrazo grande, y lo mismo digo, ¿se sintió cómodo? Sí, muy bien, sí, la verdad que sí. Bueno, me alegro muchísimo, ha sido un placer. Sí, dígame. En el momento que me había llamado Alberto y la verdad que bien, el equipo ha funcionado muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo, que esté bien. Y a todos les decimos que esta entrevista la dejamos en el feed de Inspire Femeva, que los invitamos a que vean todo el Instagram. Chao, gracias. Muy amable. Chao, gracias. Chao.